Y vamos a mirar dos aspectos sobre la matemática del reino, dos principios de reino, y uno de estos tuve la oportunidad de aprender y de ser desafiada con este principio de parte del Señor. Y estos dos principios del reino, uno tiene que ver con el principio de prioridad y honra, y el otro tiene que ver con el principio de multiplicación. Entonces vamos a mirar el principio de prioridad y honra. Porque, amados, en la medida que nosotros entendamos lo que Dios nos muestra en su palabra, vamos a ser bendecidos. Quiero leer para ustedes en Levítico capítulo 23, versículo 10. Vamos a mirar el principio de prioridad y honra. Y dice así: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Mirando el panorama espiritual del 2014, este es un año poderoso, amados. Es un año que significa doble porción. El número 7 significa perfección. Y el número 14 significa la perfección del doble o doble perfección. Una doble porción. O sea que estamos hablando en este contexto de primicias que los primeros frutos, lo que nosotros consideramos como primeros frutos, son la activación específicamente en este tiempo de la doble porción. Pero una de las cosas, o de lo que va más allá de lo que nosotros entendemos, es que Dios desea la prioridad y que lo honremos en todas las cosas. Isaías 61:7 dice: disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. En el 2014 usted tiene una promesa por venir. Y eso incluye bienestar en su vida, para su espíritu, para su alma, para su cuerpo, para su relación matrimonial, para sus relaciones, para sus finanzas. Todo, siempre y cuando usted coloque lo primero como primero. La palabra primeros frutos en hebreo es bikurim y literalmente significa promesa por venir. Y, amados, lo más maravilloso de esto es que hay uno que siempre cumple sus promesas y es Dios. Amén. La verdad detrás de esta promesa por venir en la palabra de Dios es un principio poderoso. Aún más, mirando el concepto de primicias o primeras cosas, este término aparece unas 32 veces en la palabra. Y como leemos en Proverbios 3, 9 al 10, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Mira el requisito: lo mejor de todo lo que produces. Entonces, la condición: si yo honro a Dios, entonces algo sucederá. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Leo nuevamente Levítico: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora, Dios reclama los primeros frutos, o lo primero, porque por derecho propio lo primero le pertenece a Él. Así de sencillo. Sea que nosotros estemos de acuerdo o no, no interesa. Es un orden divino.
Éxodo 34:19 dice: el primer nacido de cada animal me pertenece, incluidos los machos de las primeras crías de tus manadas de ganado y de tus rebaños de ovejas y de cabras. Y sigue diciendo ahí, estas son instrucciones, eran instrucciones para el pueblo. En el versículo 20 dice: nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. Luego, si usted sigue leyendo ese capítulo 34 de Éxodo, en el versículo 21 dice: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar, incluso durante la temporada del arado y de la cosecha. Deberás celebrar el festival de la cosecha con los primeros frutos de la cosecha del trigo, y celebrar también el festival de la cosecha final cuando termine la temporada de la cosecha. 3 veces al año todo hombre de Israel deberá presentarse delante del soberano, el Señor Dios de Israel. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Había una vez un niño llamado Barak, y este niño tenía más o menos unos 10 años de edad, y él escuchó que había un famoso maestro que venía y que le iba a hablar a la gente. Barak fue a donde estaba su mamá y le dice: mami, ¿puedo ir a escuchar al maestro? Y la mamá le dice: no, hijo, es muy lejos, no te puedes ir por allá, tu papá no está en casa y no quiero dejarte ir tan lejos, porque es por lo menos 1 hora de camino, así que me preocupa. Y él le dice: no, mami, déjame ir, yo voy a estar bien. Y la mamá le dice: hijo, pero es que tampoco has comido. Y él le dice: pero mami, yo no tengo hambre, déjame ir. Entonces ella le dice: ok, vas, pero te llevas algo de comer. Entonces la mamá de Barak, de una olla de barro, saca unos elementos, abre una servilleta, y sobre esa servilleta ella saca, 2, 3, 4, 5 panes, y luego 2 pequeños pescaditos, y pone todo eso en una servilleta, la amarra y se la da a Barak. Y el chico sale de su casa corriendo, y él se fue corriendo hasta la orilla del lago, y cuando llega allá encuentra una gran multitud y hay cantidad de gente, y él no podía escuchar nada porque estaba tan lejos. Entonces decidió que él se iba a escabullir y iba a tratar de llegar al frente. Barak no entendía mucho de lo que el maestro estaba diciendo, pero le encantaba cómo lo decía. Y él hablaba y enseñaba, y él estaba fascinado en la manera como el maestro estaba presentando las historias. Y ya como a las 4 de la tarde, Barak comienza a sentir hambre. Y él dice: ay, tengo el almuerzo. Y dice: voy a ver, si tengo mucho cuidado, voy a ir comiendo poquito a poco sin que nadie se dé cuenta. Y entonces él toma la servilleta, la abre cuidadosamente, y estaba a punto de meterse un pan en la boca cuando él escucha a uno de los discípulos decir al maestro algo. Y como se estaba haciendo tarde, él escuchó que ellos le estaban diciendo al maestro que por favor enviara a la gente a la casa para que pudieran conseguir algo de comer en las aldeas cercanas. Y entonces Barak escuchó a uno que le dice al maestro: ¿qué hacemos, maestro? La gente tiene hambre ya. Y entonces el maestro les dice: la gente no tiene que irse, ustedes pueden darles algo de comer. Y entonces uno de los discípulos dijo: ni siquiera con 8 meses de salario serían suficientes para alimentar a todo este poco de personas. Y otro discípulo, Andrés, que por casualidad estaba cerca de Barak, lo vio abrir la servilleta, y entonces se acerca
y le dice: Jesús, por aquí anda un niño y este niñito tiene 5 panes y 2 pescados. Y Jesús le dijo: tráigamelo. ¿Quién sabe qué habrá pasado por la mente de Barak? Tal vez él decía: esto es lo único que tengo. ¿Cómo esto va a alcanzar? Porque hay tanta gente. ¿Y qué comeré yo si se lo doy al maestro? ¿Qué voy a comer? Y nosotros conocemos el resto de la historia. Barak le dio a Andrés su almuerzo, le dio todo lo que tenía. Andrés lo entrega a Jesús. Jesús da gracias por ese pequeño almuerzo y luego comienza a partir en pedazos los panes y luego comienza a repartir y partir esos panecitos y los peces, los pescados. Y delante de él ve cómo una gran multitud comienza a ser alimentada. ¿Se puede usted imaginar la conversación esa noche entre Barak y su mamá?